En el vídeo de hoy voy a hablar sobre el dinero que te puedes ahorrar en impuestos con una cuenta RRSP. Así que si no conoces esta cuenta o simplemente quieres entender mejor todas las ventajas de las que te puedes beneficiar en relación a tus impuestos y tus inversiones, quédate conmigo. Bienvenidos a todos una vez más a Healthy Pockets. Mi nombre es Hugo y estoy aquí para ayudarte a hacer un uso inteligente y responsable de tu dinero. Empezando por lo más básico, que es una cuenta RRSP. Aunque por el nombre pueda parecer que es una cuenta de ahorro con un tipo de interés más alto o mayor rentabilidad, se trata de una cuenta de inversión. Y dentro de todos los beneficios dentro de esta cuenta voy a empezar por todas las ventajas fiscales que te puedes beneficiar en relación a tus impuestos. La primera de ellas sería que es un tax shelter account, y esto quiere decir que todas las ganancias producidas por tus inversiones están exentas de impuestos. Pero vamos a verlo mejor con el siguiente ejemplo. Supongamos que dos personas compran una acción de Nike por unos $100. Una de ellas la deposita en su cuenta RRSP y la otra en una cuenta que no es tax shelter. En el hipotético caso de que tras unos meses el valor de esta acción se haya duplicado y ambos decidan venderla por $200, se encontrarían con una ganancia total de unos $100. Pero sin embargo, la primera persona tendría que pagar impuestos sobre el 50% de la ganancia. Por lo tanto, esos $50 estarían sujetos a un porcentaje de impuestos según la franja en la que se encuentre. Mientras que por el contrario, la persona número 2 no tendría que pagar ningún tipo de impuesto. Y esto aplica a todos los beneficios que obtengas de tus inversiones, ya pueden ser ganancias sobre el capital, dividendos, intereses, etc. El segundo gran beneficio en relación a los impuestos es que es un tax defer account, lo que quiere decir que no vas a tener que pagar ahora tus impuestos, sino que los vas a posponer para más adelante. Y esto quiere decir que la cantidad que deposites en tu cuenta RRSP se deduce sobre la cantidad total a pagar de impuestos sobre tus ingresos anuales. Y como puede sonar esto un poco confuso, vamos a verlo también con un ejemplo. Y aquí tenemos otra vez más al profesor Pockets. Tiene unos ingresos anuales de $30.000. Con esa cantidad de ingresos y según la provincia en la que se encuentra, tendría que pagar un 20% aproximado de impuestos, que serían $6.000. Y esos $6.000 se retiran de manera proporcional en cada paycheck, hasta que a final de año suma esa cantidad total. Pero el profesor Pockets hace una contribución a su cuenta RRSP de $5.000, por lo tanto esa cantidad se deduce de sus ingresos anuales. Y ahora, para los ojos de CRA, el profesor Pockets estaría ganando no $30.000, sino $25.000. Y su nueva contribución de impuestos al 20% sería de $5.000 en lugar de $6.000. De esta manera, cuando presente sus impuestos tendrá una devolución de $1.000. Pero no dejas de pagar impuestos sin más. En el momento en el que retires una cantidad, se sumará a tus ingresos y tendrás que pagar impuestos sobre el total. El truco, y cuando más sentido tiene usar esta cuenta, es cuando nos encontramos en una franja alta de impuestos, cuanto mayor mejor. Porque en el momento en el que vamos a retirar esos fondos, probablemente nos encontremos en una franja menor y podamos beneficiarnos de ese porcentaje. Y desde mi opinión personal, si te encuentras en la franja más baja o en la mínima de impuestos, es que hagas las contribuciones a la cuenta TFSA. Además de estas ventajas en relación a los impuestos, también es conveniente que sepas lo siguiente. En cuanto a las contribuciones, puedes aportar hasta un 18% sobre los ingresos anuales del año anterior. O sea, si en 2018 generaste $100.000, en 2019 puedes contribuir hasta $18.000, siempre llegando a un máximo de $26.500. Otro punto importante es que si no utilizas todo ese espacio de contribución en tu cuenta RRSP, se acumula para el año siguiente o años sucesivos. Para saber tu límite puedes acceder a tu cuenta en CRA. Una vez dentro, abajo del todo haz clic en RRSP TFSA para ver los detalles y los límites. Y un par de datos más es que si a través de tu empresa estás aportando dinero a un plan de pensión, ese dinero que aportes forma parte del 18%. Así que es conveniente que veas qué cantidad estás aportando para no pasarte de ese límite del 18%. Y ya como un detalle curioso, CRA nos permite pasarnos nuestro límite en $2.000, pero personalmente yo no te lo recomiendo. Otra pregunta importante es, ¿cuándo puedo retirar mis fondos? Pues los podemos retirar en cualquier momento, pero vas a tener que pagar impuestos. Sin embargo, al cumplir los 71 años, nuestra cuenta RRSP pasará a ser una cuenta RRIF, que es Registered Retirement Income Fund, y desde ese momento vas a estar obligado a sacar un mínimo cada año.
También puedes retirar fondos a través de un programa que ofrece el gobierno que se llama Home Buyers Plan y puedes retirar hasta un máximo de $25.000 sin tener ninguna penalización ni que pagar impuestos, siempre si cumples con las características que te exigen. Y además repones esa cantidad en tu cuenta RRSP en los próximos 15 años. Como son muchos detalles y demás, te dejo el enlace en la descripción para que puedas leerlo detalladamente. Y para terminar voy a responder a un par de preguntas que me habéis hecho. Si retiro dinero de mi cuenta RRSP, ¿puedo reponerlo? No, la respuesta es no. Al contrario que la cuenta TFSA, no puedes reponerlo. Y la segunda sería si las ganancias de mis inversiones suman como parte del límite de las aportaciones que puedo hacer a mi cuenta RRSP. Y la respuesta es no. Si tienes un límite de $10.000 y aportas $5.000, imagínate y tus inversiones crecen $1.000, $2.000, $100.000, todavía vas a tener ese espacio de $5.000 para aportar. Así que no se basa en el dinero que tengas en la cuenta, sino en las aportaciones que hagas. Pues esto es todo lo que deberías saber de una cuenta RRSP y como te he mencionado anteriormente, puedes sacar muchos beneficios si te encuentras en una franja alta de impuestos. Si te ha gustado este vídeo, deja un me gusta, suscríbete para no perderte nuevos vídeos y déjame saber en los comentarios si te gustaría que hiciera un vídeo como este pero hablando de la cuenta TFSA. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente vídeo. Save to invest and have healthy pockets.